Otras protozoosis intestinales. Giardia-Cid. Esta parasitosis producida por Giardia duodenalis, Giardia intestinalis o Giardia lamblia es predominante en niños y presenta en la actualidad una prevalencia creciente en países tropicales y no tropicales. Historia. Giardia fue el primer protozoo parásito visto en 1681 por Anthony van Leeuwenhoek, el inventor del microscopio. La importancia médica se demostró 178 años más tarde cuando se detectó nuevamente el parásito en la materia fecal de un niño asintomático. El primer protozoo parásito fue visto en 1681 por Anthony van Leeuwenhoek a través de rudimentario microscopio en una muestra de su propia materia fecal, el cual correspondió al flagelado Giardia. Este hallazgo se comunicó en una carta a la Sociedad Real de Londres, pero fue descrito como protozoo de vida libre. El protozoo no tuvo trascendencia para la medicina en esa época y fue necesario que lo redescubriera el profesor de anatomía patológica checo Wilhelm Lamb de la Universidad de Praga, quien 178 años después, 1859, vio el protozoo en la materia fecal gelatinosa de un niño. De ese hallazgo, el investigador hizo 2 publicaciones e ilustró sus informes con varios dibujos de trofozoitos y quistes. Los comparó con renacuajos y les dio el nombre de Cercomonas intestinalis. Grassi, 1879, encontró los mismos parásitos en ratones y Blanchard, en 1885, observó parásitos similares en renacuajos, los cuales llamó Giardia agilis. El género fue puesto en honor del zoólogo Alfred Yard, quien nada tuvo que ver con el parásito Blanchard. En el mismo año reconocido a Lamb como el descubridor y lo denominó Lamblia intestinalis. Stiles, 1915, junto con los 2 nombres los llamó Giardia lamblia. La controversia persistió hasta 1952, cuando se propuso los nombres de Giardia intestinalis y Giardia duodenalis. Actualmente, lo más aceptado es Giardia duodenalis. Agente causal. El parásito es un protozoo flagelado y en los últimos años se ha descrito varios genotipos con capacidad patógena diferente en el humano y en los animales. El trofozoito de Giardia duodenalis tiene forma piriforme y en la parte anterior posee 2 núcleos que se unen entre sí en el centro con la apariencia de anteojos. Mide aproximadamente 15 micrómetros de longitud y 7 micrómetros de ancho. Posee una cavidad o ventosa que ocupa la mitad anterior de su cuerpo, la cual utiliza para fijarse a la mucosa intestinal. Posee en su diámetro longitudinal y en la parte central una barra doble de axostilo, de cuyo extremo anterior emerge 4 pares de flagelos, uno anterior, 2 laterales y otro posterior. El axostilo es atravesado en el centro por 2 estructuras en forma de coma llamadas cuerpos parabasales. Los 2 núcleos poseen nucleolos centrales y están unidos entre sí por los rizoplastos, que termina en el extremo anterior del axostilo en 2 órganos puntiformes llamados blefaroplastos. El trofozoito puede trasladarse con movimiento lento, vibratorio y rotatorio, lo cual permite observar la cavidad correspondiente a la ventosa o disco sucroide. En la fotografía electrónica de barrido se observa muy bien el disco y los flagelos. El quiste es ovalado, con doble membrana de 2 a 4 núcleos y algunas de las estructuras descritas para el trofozoito, de las cuales es notorio el axostilo. El tamaño promedio es de 10 micrómetros de longitud. Existen 2 genotipos principales que afectan al ser humano: el genotipo A, que se subdivide en A1 y A2, y el genotipo B, del cual en Colombia los subgenotipos B3 y B4. El genotipo B elimina mayor cantidad de quistes y parece tener mayor patogenicidad en los humanos. El genotipo A es el responsable de la mayoría de las infecciones en humanos y perros de América. Existen otros genotipos en animales, C, D, E, F, G. La comparación de los tamaños de los protozoos intestinales se muestra en la figura 3.4.
Ciclo de vida. La transmisión se hace de persona a persona o de animales reservorios a personas, siempre a través de quistes procedentes de materias fecales. Los trofozoitos se localizan en el intestino delgado, fijados a la mucosa, principalmente en el duodeno. Allí se multiplican por división binaria y los que caen a la luz intestinal originan los quistes. Estos últimos son eliminados con las materias fecales y pueden permanecer viables en el suelo húmedo o en el agua por varios meses. Infectan por vía oral y después de ingeridos resisten la acción del jugo gástrico y se rompen en el intestino delgado para originar 4 trofozoitos por cada quiste. Los trofozoitos no son infectantes cuando ingresan por vía oral. Cuando son eliminados en las heces diarreicas, mueren en el exterior. La infección es principalmente de persona a persona, pero algunos animales como los perros, los gatos, los castores y los rumiantes pueden ser reservorios de Giardia duodenales y por consiguiente generan infección en los humanos, en cuyo caso esta parasitosis se puede considerar como una zoonosis. Patología y patogenia. Afecta principalmente el intestino delgado, en donde inflama la mucosa y altera la absorción de nutrientes. El principal mecanismo de acción patógeno en Giardia se debe a la acción de los parásitos sobre la mucosa del intestino delgado, principalmente del duodeno y del yeyuno. Esta acción se hace por fijación de los trofozoitos por medio de la ventosa y causa inflamación catarral. La enfermedad principal se encuentra en infecciones masivas, en cuyo caso la barra mecánica creada por los parásitos y la inflamación intestinal puede producir un síndrome de mala absorción. En estos casos, las vellosidades intestinales están atrofiadas, hay inflamación de la lámina propia y alteraciones morfológicas de las células epiteliales. Las pruebas de absorción de vitamina A y B12 y de la D-xilosa están alteradas. Se relaciona la patología de esta parasitosis con la presencia de hipogamaglobulinemia, esencialmente la deficiencia de inmunoglobulina IgA secretoria. Algunos casos de giardiasis grave se asocian con la presencia de hiperplasia nodular linfoide en intestino delgado y grueso. No se acepta que haya invasión a las vías biliares y por consiguiente no es correcto atribuir la enfermedad hepatobiliar a esta parasitosis. Mecanismo de la sintomatología. La sintomatología de la giardiasis, principalmente la diarrea, tiene mecanismos multifactoriales que se pueden dividir en 2 grupos. Lesiones de la mucosa. La alteración de las vellosidades intestinales puede ser por atrofia e inflamación con aumento de linfocitos o por la presencia de productos secretores y excretores de los parásitos que lesionan los enterocitos. Factores luminales. Pueden dividirse en 2 grupos: aumento de la flora bacteriana con capacidad de desdoblar las sales biliares y dificultar la absorción y disminución de enzimas disacaridasa, tripsina y lipasa, que aumenta la eliminación de grasa y contribuye a la mala absorción de electrolitos, solutos y agua. Inmunidad. Las infecciones repetidas en la niñez producen anticuerpos protectores. Los adultos de zonas no endémicas son más susceptibles a la infección que los que viven en zonas endémicas. Existe una vacuna comercial para giardia de perros y gatos, pero no para humanos. Hallazgos inmunológicos. La inmunidad en la giardiasis se ha estudiado mucho en los últimos años por ser una parasitosis en aumento en todo el mundo y por la facilidad de estudiar modelos animales en laboratorio. Se puede dividir en 2 grupos los principales hallazgos inmunológicos en esta parasitosis. Hallazgos clínicos. La prevalencia en zonas endémicas en 2 o 3 veces es 3 veces mayor en niños que en adultos, atribuible a la adquisición de anticuerpos protectores por infecciones repetidas. La prevalencia y la sintomatología son mayores en adultos extranjeros que visitan zonas endémicas en comparación en adultos nativos de la región. Pacientes con hipogamaglobulinemia e hipocloridria presentan mayor frecuencia de giardiasis y mayor sintomatología. Se puede detectar anticuerpos circulantes en pacientes infectados, los cuales se mantienen hasta por 6 meses después de curada la parasitosis. En estos pacientes, la IgE total en suero está aumentada. En zonas endémicas, los niños alimentados con leche materna presentan menor prevalencia y menor sintomatología debido a los anticuerpos transmitidos por la madre.
Hallazgos experimentales. Modelos animales se infectan con mayor facilidad cuando son atípicos y cuando se tratan con medicamentos inmunosupresores. Ratones infectados experimentalmente con Giardia muris adquieren inmunidad protectora sólida. En ellos se detectan anticuerpos IgA en secreciones mucosas, leche y saliva. Los ratones con deficiencia de células B no desarrollan IgA en la mucosa intestinal y persisten con la infección por Giardia lamblia. Existe en algunos países una vacuna comercial para Giardia de perros y gatos, con la cual los animales que adquieren la infección tienen menos sintomatología y eliminan menos quistes que los no vacunados. Estos resultados sugieren que podría desarrollarse una vacuna para humanos de utilidad en niños en zonas con alta endemicidad. Manifestaciones clínicas. En zonas endémicas, la mitad de las personas con el parásito son asintomáticas. Los síntomas son básicamente dolor abdominal difuso y diarrea. En las formas crónicas se presentan el síndrome de mala absorción. Infección asintomática. Hemos encontrado que en niños escolares de zonas endémicas pobres en Colombia, el 50% de los que tienen quistes de Giardia en el examen coprológico no presentan síntomas. Los adultos en general son más frecuentemente asintomáticos que los niños. En las personas con estas parasitosis en zonas endémicas, la presencia de sintomatología y la intensidad de los síntomas son menores que en los visitantes de zonas no endémicas que padecen la giardiasis. Giardiasis aguda es más común en viajeros no inmunes, los cuales se infectan al llegar a zonas endémicas y presentan aproximadamente 1 o 2 semanas después de su llegada diarrea acuosa que puede cambiar a esteatorrea con heces lientérricas de olor muy fétido, náuseas, distensión abdominal con dolor, vómitos y ocasionalmente pérdida de peso. Una característica de la diarrea de los viajeros debido a Giardia es que dura de 2 a 4 semanas y se acompaña de pérdida de peso en más de la mitad de los casos. En estos casos, debe confirmarse la parasitosis por examen coprológico, puesto que existen otras causas que producen la diarrea del viajero. Esta forma aguda se presenta algunas veces en zonas endémicas, principalmente en niños. Giardiasis crónica. Aproximadamente del 30 al 50% de los casos sintomáticos se convierten en crónicos. En estos, la diarrea persiste por mayor tiempo o se presenta heces blandas, dolor abdominal, náuseas, vómitos, flatulencia, pérdida de peso, malestar, fatiga y deficiencias nutricionales en niños con efectos adversos en el crecimiento. Se observa mala absorción de carbohidratos, grasas, vitaminas y pérdida de proteínas, lo cual produce desnutrición y anemia. Esta forma crónica de giardiasis es más intensa en pacientes de países desarrollados. Los niños de zonas endémicas raramente o nunca presentan estas características de la enfermedad. Complicaciones. En niños con giardiasis crónica se describe con alguna frecuencia el síndrome de mala absorción acompañado de pérdida de peso. La presencia de giardiasis crónica en niños causa retardo en el crecimiento y el aumento de peso. Sin embargo, otros estudios confirman esta correlación. Diagnóstico. No es posible hacer un diagnóstico clínico acertado, por lo tanto se requiere identificar el parásito o sus antígenos. Los trofozoitos se pueden encontrar en el líquido duodenal o en materias fecales diarreicas y los quistes en las sólidas. El diagnóstico clínico diferencial se hace con otras enfermedades que producen diarrea y mala absorción, pero un diagnóstico seguro realiza únicamente con la identificación del parásito o sus antígenos. Parásitos en materia fecal. La identificación de los quistes en solución salina o Lugol es el hallazgo más frecuente en heces pastosas o duras. En casos con diarrea, el examen coprológico en solución salina permite observar los trofozoitos móviles con la típica muestra correspondiente a la ventosa, pero este hallazgo es poco frecuente, puesto que solo aparecen en heces líquidas en caso de giardiasis aguda. Debido a que la eliminación de los parásitos no es constante y la cantidad de estos en la materia fecal varía mucho, se recomienda hacer varios exámenes coprológicos en días diferentes y usar métodos de concentración solo en heces pastosas o duras para buscar quistes. Parásitos en líquido duodenal. En algunos países se usa la cápsula de Bell
o enterototets, que consiste en una cuerda de nylon enrollada en una cápsula de gelatina. Ver el capítulo 18. Técnica de laboratorio, estudio de líquido duodenal. Este procedimiento requiere ayuno de más de 4 horas y su sensibilidad no es mayor al 50%. El estudio microscópico del líquido duodenal obtenido por el sondaje para identificar Giardia, Strongyloides y otros parásitos solo se justifica cuando la muestra se obtiene para otro fin, pero no debe hacerse el sondaje únicamente para buscar parásitos. Antígeno en materia fecal. El método ELISA, con el uso de anticuerpos monoclonales o policlonales, es recomendable para el diagnóstico, con una sensibilidad y una especificidad mayores del 90%. En Colombia, el Instituto Nacional de Salud, INS, desarrolló una prueba ELISA con anticuerpos policlonales, con lo cual obtuvo una sensibilidad del 100% y una especificidad del 95%. Existen estuches comerciales con la prueba rápida para Giardia, Prospect Giardia Rapid, la cual tiene un costo elevado, lo que debe tenerse en cuenta en pacientes de bajos recursos. La eficacia es superior a un examen coprológico y es comparable a la obtenida en 2 exámenes en días diferentes con métodos de concentración y observación microscópica prolongada. Existe igualmente un método fluorescente, MediFluor-assay, y un procedimiento por medio de cromatografía que es rápido y con buena sensibilidad y especificidad. ColorPath Giardia, Clipos Poriud. Estudio por reacción en cadena de la polimerasa PCR por sus siglas en inglés. Esta prueba molecular es usada con frecuencia en países desarrollados, pero poco en América Latina. Este método hace el diagnóstico de giardiasis del 76% al 80% de los casos en los cuales el estudio microscópico reveló 13%. Con el uso de la PCR en tiempo real en animales de haciendas y en humanos se obtuvo el diagnóstico y estudio del genotipo con alta especificidad y sensibilidad. Anticuerpos en el suero. Puede identificarse anticuerpos IgM en infecciones actuales, aunque no se usan como procedimientos diagnósticos de rutina. Los anticuerpos IgG se mantienen hasta por 6 meses después de desaparecida la giardiasis y se busca en sueros solo es útil en estudios epidemiológicos. Otros procedimientos. Ocasionalmente se identifican los parásitos en biopsias de tejido intestinal. Es posible detectar antígenos por métodos inmunológicos y de biología molecular como la PCR y las sondas genéticas. Epidemiología y prevención. El método de transmisión más frecuente es a través de alimentos o aguas contaminadas con materiales fecales que tengan quistes procedentes de humanos o animales. Se considera que es el parásito intestinal patógeno más frecuente en el mundo. Las reinfecciones son frecuentes. Diseminación. La giardiasis se transmite mediante la ingestión de los quistes que son infectantes tan pronto salen de las materias fecales. Su diseminación se hace por 4 mecanismos de transmisión. Persona a persona. Sucede principalmente a través de las manos contaminadas con materias fecales, los cuales ocurre frecuentemente en escuelas, guarderías y en el ambiente familiar. Este tipo de transmisión igualmente sucede por prácticas en homosexuales hombres. Por agua. Esta es la principal fuente de endemias y epidemias de giardiasis. Las aguas profundas son más seguras, mientras que la transmisión es más posible por arroyos en el campo, tanques, acueductos rurales contaminados principalmente por las aguas que arrastran materias fecales de la tierra. Lo mismo ocurre en irrigaciones con aguas negras o abono con materia fecal. Asimismo, puede haber transmisión en las piscinas contaminadas. La concentración de cloro usada normalmente en las piscinas y acueductos no destruyen los quistes. Por alimentos. Los manipuladores de alimentos infectados por este parásito pueden transmitirlo a través de las manos a los alimentos crudos. Lo mismo pasa con los alimentos contaminados con aguas que tengan los quistes. La cocción destruye los quistes. Por reservorios animales. Se cree que los castores pueden ser causa de infecciones por ingestión de agua contaminada con material fecal de estos animales.
El hallazgo de perros infectados con genotipos zoonóticos sustenta su función como fuente potencial de infección de Giardia que son infectantes para el hombre. En un estudio de perros en Tailandia se encontró una prevalencia del 56.8%. Incidencia y prevalencia. En general, la frecuencia de Giardia es más alta que la entamoeba histolítica y se considera que es el parásito intestinal más frecuente en el mundo y viene en aumento en especial en niños inmunodeprimidos y viajeros. Esta parasitosis intestinal ha aumentado en los últimos años en los países desarrollados debido a la frecuencia de viajeros a zonas endémicas, por lo cual se considera una de las causas de la diarrea de los viajeros y en niños adoptados procedentes de países tropicales. Esta parasitosis tiene una distribución geográfica mundial con predominio en países subdesarrollados. Su prevalencia llega hasta el 57%. En los Estados Unidos, la incidencia de giardiasis fue de 5.8 por cada 100.000 habitantes en el 2012, la mayoría de ellos en niños de 1 a 4 años. En niños de ascendencia indígena entre los 13 y 84 meses en Amazonas y Brasil se encontró la giardiasis entre el 20 al 34.8%. En Perú, en pacientes con VIH y diarreas, el 47.5% fueron positivos para parasitosis intestinal, de los cuales 8.3% tenían giardia. En niños preescolares y escolares de una zona rural de Colombia, entre 1995 y 2005 se encontró prevalencia de giardiasis del 13.6% al 15.1%. En Armenia, Colombia, la prevalencia en niños de 3 a 13 años alojados en hacinamientos temporales después de un terremoto que destruyó el 70% de las viviendas fue del 65%, lo cual hace considerar esta parasitosis como una epidemia emergente en situaciones de desastre. Prevención. La prevención comprende todas las medidas que eviten la contaminación fecal y controlen todos los factores epidemiológicos. Se recomiendan las medidas higiénicas personales, principalmente el lavado de manos, la ebullición del agua por 10 minutos y la filtración de alta calidad en los acueductos o en las viviendas. El tratamiento de las personas con esta parasitosis es una medida importante de control para evitar la diseminación. Tratamiento. 5. Nitroimidazoles. Los 5 nitroimidazoles en dosis única producen curación superior al 90%. Se puede presentar resistencia a estos medicamentos. Los derivados de 5 nitroimidazoles son los de elección en giardiasis. Las generalidades de estos compuestos se describen en el capítulo 2, amebiasis intestinal. La tolerancia es buena, aunque en aproximadamente la cuarta parte de los casos produce síntomas leves, principalmente sabor metálico y molestias digestivas. Para disminuirlas se recomienda tomarlos después de una comida principal. Estos síntomas de intolerancia son comunes a todos los nitroimidazoles. Se contraindica la ingestión de alcohol por efecto disulfiram, concepto que se amplía en el tratamiento de amebiasis. Cegnidazol. Produce curaciones superiores al 90% en dosis única de 2 gramos para adultos y de 30 microgramos por kilogramo en suspensión para niños. Tinidazol, en dosis única de 2 gramos para adultos y de 60 microgramos por kilogramo en suspensión para niños en dosis única, presenta eficacia similar al cegnidazol. Metronidazol. Siempre se recomienda en tratamiento de varios días. En giardiasis, la dosis es de 250 miligramos 3 veces al día para adultos y de 15 miligramos por kilogramo día para niños, dividido en 3 dosis, ambos por 5 días. Se presenta en tabletas y solución en jarabe para niños. Puede usarse en giardiasis sintomática durante el embarazo, puesto que a pesar de su efecto teratogénico en estudios experimentales en ratas, la dosis terapéutica en humanos no tiene estos efectos. Otros antigiardiásicos son menos utilizados que los 5 nitroimidazólicos, pero debido a que algunos pacientes presentan intolerancia o falta de respuesta, se recomiendan los siguientes medicamentos. Albendazol es un antihelmíntico del grupo de los benzimidazoles, activo en giardiasis, por lo que es una alternativa cuando por alguna razón no se usan los nitroimidazoles.
Los estudios iniciales en Bangladesh revelaron una eficacia del 75% en dosis única de 80 miligramos y del 95% cuando se usó en dosis de 400 miligramos por día por 5 días. Un estudio comparativo de tratamiento por 5 días con albendazol y metronidazol reveló cura parasitológica del 94 y del 98% respectivamente. Este resultado fue el mismo que encontraron con el tratamiento comparativo de metronidazol por 5 días. Cuando no hubo respuesta a los nitroimidazoles, se usó la combinación de uno de estos con albendazol, lo cual produjo la curación del 80.8%. Furazolidona es un nitrofurano utilizado en diarreas bacterianas. Se emplea en giardiasis en dosis de 5 miligramos por kilogramo día, en niños dividida en 4 tomas diarias por 7 días. En adultos la dosis es de 100 miligramos 4 veces al día por 7 días. La eficacia es de un 80%. Puede producir intolerancia digestiva, síntomas generales y reacción disulfirán con el alcohol. Nitazoxanida. En dosis de 100 a 500 miligramos 2 veces al día por 3 días presenta curaciones, eficacia variable y frecuentes signos y síntomas de intolerancia. En pacientes con resistencia a los nitroimidazoles hubo curación del 40% cuando se usó nitazoxanida. En Estados Unidos tiene licencia para el tratamiento de diarrea por giardiasis en pacientes mayores de 1 año. Auranofin. En un estudio experimental de 746 medicamentos para uso humano y de 164 compuestos bioactivos, se identificaron 56 que produjeron inhibición significativa del crecimiento de giardia y de su fijación en la mucosa intestinal de ratones. El compuesto Auranofin, un antirreumático, fue el que presentó efectos más notables. Este resultado indica que este medicamento, ya aprobado para uso humano, se puede usar como agente nuevo antigiardiático, especialmente en cepas resistentes al metronidazol. Resistencia. Se ha encontrado que giardia desarrolla resistencia a nitroimidazoles, metronidazol, furazolidona y albendazol. Un metaanálisis sobre estudios clínicos de giardiasis encontró que el tratamiento con nitroimidazoles era inefectivo del 10 al 20% de los casos.